Hablamos de Colosenses. Cristo es la plenitud, Cristo es todo. Y tenemos aquí el pasaje de Colosenses 2, y voy a leer los primeros versículos acá, del 1 al 5. Me gustaría que me siga porque si ve aquí en la pantalla me va a poder seguir un poquito más en lo que he señalado, para que usted note las palabras que son importantes que quiere Pablo decirnos en este texto. He elegido algunos de los versículos del capítulo 2 que corren con el mismo pensamiento, para que mantengamos nuestra idea de lo que quiere decirnos Pablo en esta mañana. ¿Okay? Así es que dice así, Colosenses 2, 1 al 5. Quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes. ¿Okay? Primeramente piensen en eso, una lucha que él está teniendo en su corazón, no solamente por los que decían Colosas, pero nos incluye a usted y a mí, a los cristianos en todas las edades. Y vamos a ver por qué. Por lo que está en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente. ¿Entienden? Ahí entramos nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de su lucha? ¿Por qué su preocupación? Para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, en quien se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el Espíritu estoy entre ustedes, y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Primero en esto, note esos para qué. Observe cómo en el texto ya nos viene diciendo para qué. ¿Alguien que tuvo desánimo en esta mañana? ¿O en esta semana que pasó? ¿Sí? A pasar también ahí con las sillas vacías, se desanima también. Nos viene el desánimo de muchas maneras, ¿verdad? Para que nuestro corazón pierda este ánimo, Él nos quiere hacer saber las palabras de verdad. ¿Okay? Para que permanezcamos unidos en amor, porque es difícil. El hermano me dijo esto, me hizo esto, y mi Janessa hace ese sonido, ¿verdad? Y comienzan los gruñidos, comienza algo que me molesta, hay un pequeño espino ahí, y el Señor dice: permanece unido en amor, perdona 70 veces 7, hasta que, y la importancia de mantener esto como prioridad, como meta, alcanzar todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcamos el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. ¿Okay? Hay tantas riquezas, tantas cosas que el Señor ha añadido, nos ha dado, y muchas veces las ignoramos. ¿Y sabe por qué las ignoramos? Porque no estudiamos. No estamos en el estudio bíblico, no estamos edificándonos, y ahí está el problema. Una vida sin discipulado va a carecer de todo esto. Y último que quiero enfatizar aquí, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Hay muchas personas que tienen una labia tremenda, y no solamente es la labia, el poder de convencimiento, pero el espíritu que está detrás. ¿Por qué tantos se fueron tras el mormonismo? ¿Por qué tantos se fueron tras falsas religiones? Y me podría mencionar un montón, pero quisiera simplemente decir: hay tanta falsa doctrina que ha entrado, y que el enemigo es ese que se disfraza como ángel de luz y que trata de convencer a la gente que esa es la verdad. Y esta mañana, por ejemplo, vamos a ver una área bien importante. Siguiente.
versículos 6 al 8, del 16 y 17. En vista a eso, dice: por tanto, vamos a leer juntos: vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Esto lo viene tratando en muchas maneras en lo que es la epístola, y hay mucho que poder meditar y pensar en esto. Hermano Guillermo compartió esto hace 2 semanas, y si no estuvo aquí, vea ese video. Y es importante estar así, arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe, rebosantes de acciones de gracias. Y esto es algo como la clave de nuestra, para mantenernos bien. Versículo 8 viene la advertencia: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. ¿Ok? Nota ahí, no van de acuerdo con Cristo. Y es que Cristo define todas las cosas. Cristo define la verdad. Él es la verdad. Entonces, por eso que todo lo que usted le diga, lo que usted leyó de algo, tiene que filtrarlo a través de Cristo. ¿Qué es lo que Él le dice? Y mientras tenga un acorde con lo que Cristo dice, entonces vamos bien. 16 dice: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, nueva luna o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Vamos a entrar un poquito más a desglosar todo esto, pero ya nos está diciendo algo de lo que no tenemos que permitir que las personas hagan. Y no se trata de un juzgar simplemente. A veces decimos, no está bien juzgar. Todos juzgamos, todos hacemos un juicio, y lo que no es bueno hacer es un juicio de condenación. ¿Ok? Todos sabemos, hacemos un juicio de las cosas que están bien y de las cosas que están mal. Pero aquí hay una parte importante de lo que está diciendo: que nadie los juzgue por lo que comen o lo que beben en relación con los días de fiesta y la luna nueva o los días de reposo. Porque hay cosas que Pablo va a mencionar acá que tienen que ver con lo que estaba pasando en su tiempo, que comenzaron personas a manipular por esto, por medio de estas cosas. Entonces le decían: ustedes no tienen que comer tales cosas que se ven en tales lugares. Y Pablo tiene que decir: basta la manipulación, déjenme hablarles claramente lo que es. ¿Ok? Lo real y verdadero es Cristo. Ahí está. Lo real y verdadero es Cristo. Recuerde, mantenga a Cristo como el filtro, el camino, la verdad, la vida. Siguiente: no permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Ya había este tipo de personas, ¿ok?, que se creían muy sabertodos. Entonces no tenían humildad en sí. Pensaban que la adoración a los ángeles, la adoración a ciertos seres, eso era lo más sublime, lo más importante. Y dice Pablo: los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une a todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Otra vez estamos viendo a Cristo. Note cómo lo pone otra vez a Cristo. Tercera vez que está enfatizando a Cristo. Y de hecho hay unos versículos que salté, que hablan de Cristo y la plenitud. Son varios versículos que después lo vamos a ver por qué Pablo tiene que enfatizar esto. Y después de este estudio que tengamos, vamos a poder entrar a eso.
que es bien importante. Nuestra raíz, nuestra plenitud debe de ser el Señor Jesucristo. Y 20 dice: si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos. Es interesante, ¿no? Haciendo un ejemplo de esto es: ¿por qué si te casaste con fulano de tal, estás viviendo todavía en la casa de tus padres? Estás sirviendo a tus hermanos, estás sirviendo a tal persona que no es tu esposo, que no es tu esposa. Es como que ilógico. Si tú te uniste con alguien, entonces sírvele, ámale a esa persona. Y Él te está diciendo: si Cristo te dio la libertad, vive en esa libertad. No andes en los preceptos del mundo, porque el mundo te va a esclavizar de nuevo. Versículo 21, les dicen: no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello, ni siquiera lo toques. Estos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. ¿Okay? Entonces, ahora Pablo está enfatizado en algo, quiere darnos a entender algo, y vamos a ir con el primer tema que viene en esta serie. Vamos a hablar acerca de lo que es el legalismo, que es misticismo, el ascetismo. ¿Okay? Y el primero que estamos por tratar ahora en esta mañana tiene que ver con el legalismo. No te pongas, no uses, no hagas, no comas, no veas, no digas. ¿Okay? ¿Ha conocido gente así? Sí. Ay, ay, ay. Qué grave es tener un liderazgo en lo espiritual que sea legalista. Y no vamos a hablar solamente del liderazgo en esta mañana, porque quiero que podamos ver lo que es el legalismo de tal manera que afecta al liderazgo y afecta a nuestras vidas, cómo nos llevamos. ¿Usted cree que hay un legalista aquí en medio nuestro? ¿Usted cree que hay un legalista en sí mismo? Y Pablo nos va a tratar de arrojar luz para que podamos ver lo importante que es ver esta área en nuestras vidas, ¿okay? Que no caigamos en este mal. Acerca de la filosofía falsa, estamos en nuestro bosquejo de Colosenses 2 y estamos ahora analizando lo que es la filosofía falsa, ¿okay? De versículos 8 al 23. Cuando el Nuevo Testamento nos habla acerca del tema del legalismo, no utiliza esta palabra, legalismo. Por lo mismo tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos este término. Se puede hacer la palabra legalismo en al menos dos sentidos, pero ambos tienen un problema de raíz común. Lo vamos a ver. Primero, en palabras rojas, ¿podríamos leer juntos qué es el legalismo? El legalismo significa tratar a los estándares bíblicos de conducta como reglas que deben mantenerse por nuestro propio poder con el fin de ganar el favor de Dios. ¿Okay? En otras palabras, el legalismo estará presente siempre que una persona está tratando de ser ético en su propia fuerza, de portarse bien en su propia fuerza. Es decir, sin depender de la ayuda misericordiosa de Dios en Cristo. Esto es algo muy común que pasa en la iglesia. Estaba hablando con una señora esta semana y me dice: ay, pues sí, verdad, estamos hablando de lo que Dios hace en nuestras vidas, y me está contando cosas que Dios hizo en su vida, y me dice, y luego, ya que termina su testimonio, me dice, pues, ¿cómo hace Dios todas estas cosas para que nos portemos bien? Yo dije, no se trata de portarnos bien. Si me dice todo lo que está resumiendo y el propósito es portarnos bien, estamos errando.
tampoco es portarnos mal. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de nuestro caminar? De estar aquí en la iglesia, de tener una fe. ¿Portarnos bien? ¿Ser buenos? ¿Verdad que no? No. El legalismo trata de esto. Trata de enfatizarte esos estándares bíblicos de conducta para que puedas hacer y ser aceptado. De esa manera vas a tener un favor de Dios, y tienes que tú ganártelo. Y predicaciones anteriores hemos estado viendo cómo esto trae un desánimo en nosotros mismos, porque cuántas veces intentamos de hacer el bien y a veces tropezamos y caemos y no logramos ser la perfección. Y por más que queremos ser maduros y queremos ser completos, a veces falta algo y piensas que alcanzaste ya una cosa y sí, tuviste una gran mejoría en tu carácter, en hábitos buenos para tu vida, pero descuidas otros y otra vez tienes que trabajar y echarle ganas por aquí, porque es importante mantener todo lo que comprende tu vida en todas las áreas, de ser padre, de ser esposo, de ser esposa, de ser madre, de ser amiga, de ser hermana. Hay muchas cosas. La cuestión aquí no es ética, simplemente, no es comportamiento moral. El legalismo te dice, tienes que vivir la vida moral buena, tienes que ser bueno. Y te aleja de la misericordia de Dios en Cristo, porque te deja solo en el esforzarte personal, en el esfuerzo personal. Te deja solo en lo que tú tienes que hacer. Y ahí es donde, una vez más, tenemos que tener un gran cuidado de no caer en esto, porque esto sí es religiosidad, eso no es vida. Siguiente. En pocas palabras, la conducta moral que no es de fe es legalismo. ¿Pueden decirlo conmigo? La conducta moral que no es de fe es legalismo. Martín Lutero estaba escuchando cómo la gente de sus tiempos, los que eran los padres, los obispos, todos los que estaban ahí en los 1500 después de Cristo, cómo predicaban acerca de lo que la gente tenía que hacer para ser salva, para poder ser librado de su alma del infierno, para que por 10,000 años tengan ayuda en el purgatorio, asistencia. Y le decían a la gente que tenían que hacerlo ofrendando, y ponían a la gente a que hagan cosas para que ellos puedan ser librados del infierno. Mientras más dabas, entonces había más oportunidad que tu alma podía ser redimida. Cuando él escuchó y vio cómo este movimiento estaba tan fuerte dentro de la iglesia, dijo, tiene que parar, y comenzó a predicar lo que era la Biblia. Y dijo, el justo vivirá por fe, por la fe en Cristo, nada más. Conducta moral que no es de fe es legalismo. El legalista es siempre una persona muy moral. De hecho, la mayoría de las personas morales son legalistas, porque su llamada moralidad judeo-cristiana, puede ser que se haya sido heredada de sus padres, no crece de una confianza humilde y contrita en la misericordia de Dios, sino crece de su esfuerzo, de su orgullo, de su ego. ¿Okay? Y esta es la gran diferencia que encontramos cuando tú no estás dependiendo en Dios para que Él haga su obra en ti. Muchas veces desde el púlpito sale el hermano debe de hacer esto, hermano tiene que hacer esto, y a veces ponemos tanta presión desde el púlpito y la gente comienza a ver que pues,
mandamientos, tengo que hacerlo. Y lejos de depender en Dios, comienza el hermano o la hermana a depender en yo tengo que hacerlo, tengo que poner mi despertador y tengo que hacer mi parte y tengo que santificarme. Y aquí está el punto donde la santificación, el ser más santo, depende de mí. Y erramos gravemente, porque todo es obra de Cristo. En vez de descansar y de permitir que la gracia de Dios haga la obra en nosotros, hacemos que nuestro yo se esfuerce en lograr aquello que solo Cristo puede lograr en nuestras vidas. Por el contrario, para el legalista, la moral tiene la misma función que la inmoralidad hace para el antinómico, o sea, para el que no tiene ley, el libre pensador, o el progresivo, el liberal. Es decir, sirve como una expresión de la autonomía y la autoafirmación. La razón de que algunos fariseos diezmaban y ayunaron es la misma razón por la que algunos estudiantes universitarios alemanes se quitan ropa y se acuestan desnudos en el parque en el centro de Múnich, por ejemplo. Esto lo podemos ver en el ejemplo de lo que es el hijo pródigo. ¿Okay? La dependencia del yo hizo que este muchacho no le importara de los sentimientos de su padre, de su familia, pide la herencia y se larga para hacer lo que él quiere. ¿Okay? En el libertinaje lo expresa su confianza en sí mismo. ¿Okay? ¿Me están siguiendo en esta parte? Eso es importante. Note, el legalista va a expresar su confianza en sí mismo como en el hermano mayor del hijo pródigo. Usted recuerda la historia. El hermano mayor se queja con el padre porque dice: tú no me diste ni siquiera un cabrito para que yo lo celebre y yo festeje con mis amigos, pero a este que desperdició todos tus bienes con rameras le has dado el becerro más gordo. ¿Cómo se te ocurre? El legalista expresa, ¿verdad?, que él es un esclavo, es un siervo, que él está trabajando y quien debe de ser pagado. ¿Okay? Entonces, su confianza no está en Dios, su confianza está en sí mismo, en su esfuerzo. Vamos a ver el siguiente. El legalista moral es siempre el hermano mayor del hijo pródigo inmoral. Ellos son hermanos de sangre a los ojos de Dios, porque algo rechazan la misericordia soberana de Dios en Cristo como un medio para la justicia y siguen cualquier moralidad o la inmoralidad como medio de expresar su independencia y la autosuficiencia y la autodeterminación. Es también la autoconfianza. Es claro desde el Nuevo Testamento que resultará esto en una gran pérdida de la vida eterna. Todo aquel que se esfuerce en sí mismo para obtener algo de parte de Dios está trabajando para su salvación. Y cuidado, porque si tú piensas que por ti mismo tú tienes que hacer algo para ganarte de Dios el cielo, el perdón, caíste de la gracia, caíste de lo que era la obra de Cristo dada por misericordia, en amor, con compasión para todos nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, de no depender de nuestro esfuerzo, no depender de nuestra autoconfianza, la autodeterminación. Con esto no digo no hagan nada, pero cuidado su motivación. El primer significado del legalismo es el terrible error de tratar a los estándares bíblicos de conducta como reglas que deben mantenerse por nuestro propio poder, con el fin de ganar el favor de Dios. ¿Okay? Esto es una revisión. Y dijimos que es un peligro que hay que evitar en nuestro propio corazón todos los días, puesto que somos muy propensos a caer en ello. Tengo que yo hacer mi parte. Siguiente. El segundo significado del legalismo es el siguiente. ¿Me podrían ayudar a leerlo? Poner en alto los requisitos específicos de conducta, más allá de la enseñanza de la Escritura.
y haciendo que su cumplimiento califique a una persona para la plena participación de la iglesia local. Y hay iglesias que le dicen, ¿verdad?, que le ponen sus estándares, como usted tiene que, si quiere ser parte de la iglesia, tiene que tener una membresía. En esa membresía tiene que seguir todo lo que, bueno, ir al curso de membresía y hacer muchas cosas. Si algunos enfatizan, dicen, si usted no es bautizado aquí, entonces no es considerado parte del cuerpo de Cristo, tiene que ser bautizado aquí. No bautizado como creyente, sino que bautizado en esa iglesia específicamente. Hay otras personas que enfatizan otros aspectos doctrinales, otras cosas que ellos sacan, y es donde tenemos que tener cuidado, donde el legalismo entra. Enseñanzas que van más allá de la escritura, que califiquen a las personas para que sean parte de la iglesia local, de este grupo. Entonces, cuando vemos esto, realmente vemos algo que es peligrosísimo. Por eso muchos grupos que tienen estas ideas sectarias son sectas. No es ya parte de la iglesia de Dios. Aquí es donde surge el exclusivismo no bíblico. Sabemos que el hecho de que la iglesia no incluye a todo el mundo, ¿okay? La iglesia, Dios no incluye a todas las personas, sino solo aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Amén. Yo ya los perdí, ¿verdad? Están por ahí, hermanos. La iglesia, para que uno sea parte de la iglesia de Dios, tiene que ser por parte de, solamente por Jesucristo, por poner nuestra fe en Él. Amén. No es por otra cosa más que por Jesucristo. Hay clubes bíblicos, escuelas bíblicas, no clubes bíblicos, hay clubes que tienen su exclusividad, que tienen sus reglamentos, tienen sus normas, y ellos hacen conforme a lo que ellos quieren. Dicen, estas son nuestras reglas para que tú seas parte de nuestro grupo. La iglesia no debe de tener estas cosas. La palabra es la que nos enseña lo que nos hace parte del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Así es que cuidemos no poner preceptos de hombres para que sean parte de nuestro convivio, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Por eso me choca cuando veo personas o iglesias que se crean exclusivas y no pueden relacionarse con otras. Pastores que le dicen a sus miembros, no se le ocurra visitar otra iglesia, no puede servir en otro ministerio. No, hermanos, eso es sectarismo, eso está mal, eso es legalismo. No puede uno poner esas ataduras. Hay iglesias que están en la sana doctrina. Es bueno estar unidos con ellos, es mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Siguiente. Entonces, acerca de esto, lo que estamos hablando, en el primer caso usamos nuestro propio poder para hacernos morales. En el segundo caso usamos nuestro propio poder para hacer que la iglesia sea moral. Esto es algo que tenemos que tener cuidado. Uno no tiene el poder para ser bueno. Lo que uno cuenta es con la naturaleza pecaminosa. Y esa, créanme, aunque ha disminuido su poder en nosotros, todavía está ahí. Y la única manera de nosotros de poder ser lo que Dios quiere que seamos es por su gracia. Y vamos a hablar un poquito más de eso en adelante. En el primer caso, no somos capaces de confiar en el poder de Dios para nuestra propia santificación. Y en el segundo, no somos capaces de confiar en el poder de Dios para la santificación de los demás. Por eso que hay iglesias que tienen servicios los 7 días a la semana, porque creen que la única manera que los miembros van a poder hacer el bien es, o estar en la fe, es por asistir a la iglesia. Siguiente. La raíz de estas dos formas del legalismo es la incredulidad. ¿Por qué la incredulidad? Porque dejamos de depender en Dios, en la obra que Él ha hecho y que Él hace. Y cuando comenzamos realmente a
a ver lo que Cristo ha hecho y ponemos nuestra fe en Él, entonces es que viene la victoria en nuestra vida. Hermanos, solamente por ello, al ver a Cristo, al creer lo que Él ha hecho, ahí es donde realmente existe la victoria en nuestras vidas. Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Lo creen? ¿Okay? De esa manera es que Él va a perfeccionarnos. La incredulidad en relación a otros, que Dios hará su voluntad conocida e inclinará a los demás para hacerlo. Ese es el otro problema. Pablo en Filipenses 3:15 dice: así que todos los que somos maduros sintamos esto mismo, y si ustedes sienten otra cosa, pues también esto se lo revelará a Dios. Aquí Pablo confía y encomienda la purificación a Dios, que Dios va a hacer la obra en la persona. No se preocupa, no se afana él mismo, porque entiende que es obra de Dios que te va a dar el crecimiento a ti y a mí. Siempre que seas feliz confiando en el poder soberano de Dios para tu vida y la vida de los demás, crecerás. Pero cuídate de que no se te pegue el legalismo. Es inevitable tratar de compensar la pérdida de fe dinámica por el aumento de firmeza moral y la adición de reglas humanas. Es inevitable. Entonces, ¿por qué? Porque comienzo, el pastor dice: no se trata de lo que usted tiene que hacer. Pues si comienzas a sentarte y dices: pues entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer mi fe que puedas resurgir? Que puedas hacer yo mostrar que pues Cristo está en mí. ¿Cómo puedo estar en victoria? Y comenzamos a veces a caer en esto. Tratar de compensar esa pérdida de fe dinámica por el aumento de firmeza moral. Comienzo yo a tratar de crecer en mis áreas de carácter, por así decirlo. Agrego reglas humanas y a veces con esto comienzo a apartarme de lo que es la obra de Dios en mi vida. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta de esto? Que pasa porque la alegre confianza en el poder de Dios disminuirá en tu vida. El poder de la carne va a crecer y con ello va a crecer tu autoconfianza y tu autosuficiencia. Ese es un problema grande, hermanos. Me da tristeza cuando veo hermanos que ya no es hablar de Cristo en lo que Él está haciendo, es yo hice, o yo le dije, yo estaba haciendo. Hay una persona que me encanta hablar con ella, es una anciana que se llama Mafalda, tiene 81 años y dice, me comparte, cada semana compartimos qué es lo que Dios está haciendo en mi vida, en la vida de ella, y me doy cuenta, pues me dice, esta semana pues estaba hablando con fulana de tal y comenzó a decirme que le explicara más acerca de Dios, que ella toda su vida ha tenido estas preguntas, y pues comencé a hablar acerca de ello y después me agradeció por lo que yo hice y dije, no, es que yo no soy, yo estaba nomás ahí porque el Señor me trajo. Y le tuve que hacer entender de que no era yo, no son mis palabras, es las palabras de la palabra de Dios las que le dan libertad, las que le enseñan y que le muestran el amor que Dios tiene. Y me decía, y siempre me encanta porque siempre dice, no soy yo, es lo que Dios está haciendo. Yo no tengo nada en mí para dar, es lo que Él hace. Y hermanos, mientras le demos gloria a Dios, le reconozcamos y pongamos menos el yo y lo levantemos más a Él, entonces vamos a ver su gloria en nuestras vidas y en lo que va a la gente no acercarse a nosotros, tienen que acercarse al Señor. Así es que no alardee de lo que usted conoce, de los libros que ha leído y que esto, el otro. Hable de Cristo, denle la gloria a Él, muestre lo que Él hace, que la gente no depende de usted, que no sean sus seguidores,
que sean seguidores del Maestro, de Cristo Jesús. Cuando ellos estén enfocados en Él, usted habrá hecho su labor. Usted no es Dios para estar en todos los lugares. Él sí. Y si usted les enseña a la gente que no es su oración, no son sus palabras, es Cristo, son las palabras de Él, es el poder que Él tiene, es la obra de Él, que ellos cuando están en crisis vayan a Cristo a orar. ¿Sabe, hermano? Usted habrá hecho su parte, porque lo que estamos aquí en este mundo haciendo es agarrar la mano del pecador y unirla con la mano de Cristo. Punto. No ponernos nosotros en medio, sintiéndonos para que en nuestro ego se sienta bien de que yo agarré una alma, esta alma yo la gané para Cristo, y los agarramos como que son nuestros. Por esto es mi hijo espiritual, ¿verdad? Esto es mi iglesia. No, hermano, una las dos manos y olvídese del asunto. Y no quiero decir olvídese del asunto, pero haga su parte en lo que es llevarles a Él. Siga discipulando, pero no se meta en esa relación, porque usted no es el Espíritu Santo, usted no es Cristo. Y en su vida misma aprenda a confiar en Dios. No ponga su carne en depender de lo que usted puede hacer de su esfuerzo. ¿Quiere madrugar para leer la palabra de Dios? ¿Por qué no se lo pide a Cristo? Señor, ayúdame, despiértame. Señor, pon interés, pon en mí el deseo de esto. ¿Y sabe qué? Dios va a manifestarse. Cuando lo pedimos con fe y hacemos nuestra parte, usted se va a dar cuenta que wow, el Señor está haciendo lo suyo. Si usted le pide con fe, entonces Él va a obrar. ¿Y qué va a hacer? Lo siguiente es que un día va a testificar y va a decir, le pedí esto al Señor y Él obró, y lo que pasó es porque Él hizo esto. Ahora pude estar leyendo mi Biblia continuamente en la semana, pude hablar de mi vecino, le pedí al Señor que hiciera y Él me dio las palabras para hablar con mi vecino. Él quitó mis temores, Él quitó el afán que tenía, etcétera. Pero va a ser Él, y le daremos gloria a Él. Romanos 12:9, nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Debo aborrecer el mal restante en mi propio corazón y romper el rígido cuello de mi orgullo todos los días. ¿Está conmigo? Puedo decir, quiero odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Amén. Dios odia el legalismo tanto como odia el alcoholismo u otro pecado. Pero note cómo Satanás es tan astuto que se disfraza como ángel de luz, y él mantiene sus enfermedades más mortales muy higiénicas, que se miran muy bien. Él viste a sus capitanes en prendas religiosas y aloja sus armas en los templos. Así es Satanás, que se viste como ángel de luz y trata de persuadirnos en su engaño. Vea conmigo este ejemplo. El legalismo es un mal más peligroso que el alcoholismo, ya que no parece ser pecado. Note conmigo esto. El alcoholismo hace que los hombres fracasen, ¿cierto? El legalismo ayuda a tener éxito en el mundo. Oh, no es tan malo, pastor. Espérese. Mire de lo que estamos hablando. El alcoholismo hace que los hombres dependan de la botella, ¿cierto? El legalismo hace que sea el hombre autosuficiente, dependiendo de nadie. Vamos a ver cómo este es un problema grande, hermanos. El alcoholismo destruye la firmeza moral. El legalismo da fuerza a la firmeza moral.
¿Por qué? Para que nos sintamos que somos alguien. Oh, yo hice por mi esfuerzo esto, y yo alcancé esto, porque yo soy un hombre diligente, esforzado, valiente. Y es puro yo. Que el hermano se alegra porque viene a la hora en punto. Dice, yo soy así. Y ustedes que son tardalones, ¿verdad? Comenzamos a exaltar ahora lo que sí puede ser una buena cualidad, pero en esa fuerza moral comenzamos a echarle una luz que no es la gloria de Cristo, que no es la majestad de Dios, es todo el lampareo nuestro. El alcoholismo, los alcohólicos no se sienten bienvenidos en la iglesia, pero los legalistas les encanta escuchar su moral exaltada en la iglesia. Oh, el respetado hermano, fulano de tal, que venga, y le tratamos con el título que se merece. No, yo soy doctor, me chocó con una persona que estaba hablando con él, y dice, primero me corrigió de lo que le dije, no se dice esto, es así, y segundo, no me lo quiso decir directamente, pero dijo, y soy el pastor fulano de tal, no hermano. Ok, pastor, gracias, pero hasta ahí ya no necesito más de su ayuda, porque esa arrogancia no va al caso. El ir presumiendo de que yo soy el hijo de Dios, el hijo favorito de Dios, hermano, eso va a caer mal a la gente. El andar presumiendo que yo soy esto y aquello, y que Dios, hablando acerca de sí mismo y no de Dios, es un error grandísimo. Si no, pregunten a la hermana Tony, que después tiene un testimonio que contar por ahí con alguien que se topó así. Y lejos de que sea esa persona cristiana de bendición, todos la odian, porque dicen, ¿eso es ser cristiana? Y el legalismo se pone en la mera escena y hace que todos los demás vean a uno. ¿Para qué? Para que uno pueda entonces hablar de sí mismo y de sus grandezas. 7 pasos para volverte legalista, por Mark Driscoll. Dice, haz reglas que no estén en la Biblia y dales igual valor que un precepto bíblico. 2, esfuérzate por cumplir esas reglas. 3, castígate si no las cumples. 4, siéntete orgulloso cuando guardes tus reglas. 5, nómbrate a ti mismo juez de los demás. 6, critica duro a quienes no cumplen tus reglas. Y 7, expulsa o amenaza con expulsión a quienes no se conformen con el sistema. Ahí está el legalismo. Doctor Miguel Ángel Núñez comenta, y hablando acerca del legalismo, esto es más una actitud del corazón que reglas de comportamiento. Y lo voy a leer rápido porque ya no tenemos tiempo. El legalismo establece normas que no son sustentadas por principios de la palabra, sino es una rigidez de la persona. Y en ese punto te exigen lo que tú tienes que hacer. Entonces tienes que ponerte corbata para venir a la iglesia. ¿Quieres predicar? Tienes que hacerlo con corbata. Y hay iglesias, hermano, que si no tiene corbata no predica el pastor. 2, en el corazón legalista hay una ausencia de gracia hacia sí mismo y hacia los demás. Tiene dificultad en perdonar cuando las normas son violadas. 3, la persona legalista frecuentemente ciega hacia sus propias faltas y magnifica las faltas de los demás. No puede ver la viga que está en su ojo. 4, la persona legalista tiene un espíritu crítico hacia los demás. Es fuerte con ello y no tolera errores. Siguiente. El espíritu legalista está obsesionado con lo trivial. Mientras se traga un cabello con la relación
a cosas de envergadura en el plano espiritual, se ahogan con un granito de arroz. Cristo les dijo, ¿verdad?, a los escribas y fariseos que no sean hipócritas, porque hacían alarde de algo tan chiquito, pero realmente no cumplían la ley de Dios. Abajo menciona Mateo 23 al 27, si gusta leer más adelante. Cristo dice: estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. El problema no está en la conducta exterior, sino en su condición interior. Y esa es la otra característica del legalismo. ¿William? Por lo tanto, lo que necesitamos en esta iglesia no es más normas para tratar de mantenernos puros. Tenemos que predicar y orar y creer que ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni el tomar té o el beber socialmente, ni el legalismo ni el alcoholismo significan nada con Dios. Solo una nueva creación. Eso es lo que Dios quiere, que seamos una nueva creación en Cristo. El enemigo está enviando contra nosotros todos los días el tanque de la carne con sus cañones de autoconfianza y autosuficiencia. Y si tratamos de defendernos o defender a la iglesia con más regulaciones, seremos derrotados, incluso en nuestro éxito aparente. Hermanos, la única defensa es estar arraigados y edificados en Cristo y establecidos en la fe. ¿Cómo? Leamos: fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia, para toda resistencia y paciencia con alegría, aferrados a la cabeza, de quien todo el cuerpo nutrido y unido entre sí crece con un crecimiento que es de Dios. De Dios. De Dios. Que no se nos olvide. Voy a terminar con eso. Dios es el que produce en nosotros su buena voluntad, para que nosotros podamos decir un día: fue Él. Uno es un pecador, pero Él es el Salvador. Y no es que me quiera ver como pecador simplemente. Sí, soy hijo, pero ¿sabes qué? Lo voy a decir: soy hijo porque Él lo quiso, porque Él lo hace posible. Y me gozo quien soy, como dijo Pablo, no por mí mismo, sino por la gracia de Dios que está en mí. 1 Corintios 15:10. Soy lo que soy por su gracia. Sin su gracia no hubiera hecho nada, dijo Pablo. He trabajado más que todos ellos, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, sea su gracia la que nos liberte de todo legalismo en nuestras vidas, de toda rigidez, de toda dureza, para que no dañemos a otros, que no pongamos estándares que no suenen la palabra, para que los guiemos a Cristo Jesús solamente. Mi Dios haga su obra en nuestros corazones, continúa haciendo su obra en nuestros corazones. Usted dijo que usted la iba a perfeccionar, usted la iba a completar, y va a ser completa, Señor, cuando estemos con usted. Sabemos que en esta tierra tanto que todavía falta que usted haga, no que nosotros hagamos, que usted haga en nuestras vidas. Y por eso le pedimos con humildad ahora, reconociendo que por nosotros mismos no podemos hacer nada bien, porque aún el bien que podamos hacer nos gloriaremos de ello, porque el ego lo ha hecho. Pero para que sea su nombre glorificado, para que sea usted el que lleve el crédito y la gloria, queremos que usted haga su buena obra en nosotros. Queremos que usted se glorifique en nuestras vidas, y deseamos que así, Señor, abunde más de su gracia en nosotros. Gracias, Señor, te alabo. Gracias por mis hermanos que vinieron esta mañana. Gracias por el ánimo que tú nos das, que viene de tu palabra, de ver las cosas que no son como si fuesen. Y creo, Señor, que todas las cosas más excelentes de lo que pedimos mantenemos por tu poder. En Jesús nuestro Señor.
Amén y amén. Gracias y paz para su vida, hermanos. Gracias y paz en su vida.